con esta situación que hoy en día estamos viviendo y un fin de semana que se inicia después de tanto transitar y que por suerte nos permitió las lluvias, un aminoramiento de 2 días, porque hoy tiene cara de que no va a llover. Sin embargo, el meteorólogo que nos ha dado la oportunidad de que a través de este espacio ustedes se puedan nutrir en horas de la mañana, también nos presenta un panorama, pero advirtiendo lo que puede suceder el fin de semana. Y con todo este tipo de afección que hemos estado viviendo, ustedes observan que si cogen para los centros públicos o privados, me refiero de atención médica, lo van a encontrar cargado cuando no son de los menores, que son los que más, con la afección de salud que hay en cuanto a virus gripal y cualquier tipo de otro tipo de acción. Son los mayores, que si no entre edades, entre otros también de lo que tiene que ver, que anoche veía con preocupación la situación que planteaban con relación a la juca, ¿está bien dicho? Sí. Al cigarrillo electrónico. Y planteaba una entendida en el día de ayer que el cigarrillo electrónico se estaba utilizando específicamente para tratar de que fumaba mucho, quedarse aislando todo tipo de tabaco, y con el cigarrillo electrónico podía ver eso, igual cuando aquello que le daban un cigarrillo de esos que tú te entretenías para que dejara de fumar. Pero ¿qué pasa? Que con lo que le introducían o le introducen a ese cigarrillo electrónico que hoy viven y llama de juca, además de que era otro tipo de hierbas que podía reconfortar, plantearon ayer que a consecuencia de no solamente lo que le meten, sino la situación de humo y lo que quieran llamar, usted lo ve a veces que parecen chimeneas, culebra, eso lo matan más rápido y le jodía los pulmones. Pero ¿qué pasa? Que la misma lluvia, a consecuencia de la promiscuidad que vive el país en diversos sectores, donde la salud pública no ha alcanzado el radio de acción como para prever de que somos un país enfermos, y no solamente en cuanto a un virus gripal, no solamente frente al cáncer, no solamente sobre cualquier otro tipo de afección, sino también la propia parte de lo que es la alimentación. Hay mucha gente que dicen que el dominicano no sabe comer. Es que vas a depender. Ahora mismo, el que escuchó a Rafael Mena Castro en el día de ayer, que me marcó, donde él estaba refiriendo el tipo de la canasta familiar de 146 o 46 mil pesos, una familia promedio de 5, ahí no estaba incluyendo Rafael Mena Castro lo que es la afección de salud, la atención de uno tener que ir al médico periódicamente, que ya tendrá mi invitado de hoy la oportunidad. ¿En qué momento un ser humano puede ir al médico? Como que cómo yo me cuadro, tanto yo, Robin, el propio satélite, cómo nos cuadramos para que cada qué tiempo periodo nosotros debemos visitar al médico. Pero para visitar al médico tenemos que tener pendiente eso que Rafael Mena Castro está insertando de los 46,000 de la canasta familiar, que si está incluido la atención o la visita al médico. Porque el trapo seguro que tenemos, aunque con un seguro hay que buscar sus 1.500 pesos, dependiendo del tipo de médico que usted vaya a visitar. Porque si es un médico especialista, te va a llevar 4.000 o 3.000 pesos, no importa el seguro que tú puedas tener. Y la mayoría no cogen seguro. Y cuando tú sales de ahí, ahí es que es duro. Porque entonces los medicamentos que te aplican son medicamentos de alta calidad que no incluyen como para que el seguro te lo pueda sostener. Cuando tú vas con la tarjeta de seguro, te dicen, bueno, a ustedes, mira, a ustedes le colocaron 1, 2, 3, 4, y entra, pero a nosotros no entra, y la que te entra no pasa de 700 pesos o 250. Por eso nosotros decimos que de qué vamos a morir, que si lo que nos estamos yendo ahora
es a consecuencia de una prevención de salud, la condición en que nos estamos desenvolviendo o la precariedad económica con que estamos viviendo y la respuesta al médico, o la prevención de nosotros mismos, de en qué momento debemos ir al médico. ¿Qué es lo que más ha crecido en cuanto a la mortalidad? La situación de los infantes. Pero ahora mismo, cuando se haga un buen levantamiento, la adultez, me refiero ya en este caso, las personas adultas, luego de 50, porque de ahí que hay que inscribirlo. En otro tiempo una gente le decía que tenía 50 años y tú no te atrevías a decirle viejo. Y eso me recuerda a mí en un momento en que en un accidente de tránsito en Maimón estuvo presente, específicamente trabajando en Radio Puerto Plata, Aníbal Vance, Canela y Hueso, que era que estaba dirigiendo un programa dominical, Buenos Días Abuelito. Han pasado muchos años, y en una, Leoncio Silverio Camacho, Papo, llama a Radio Puerto Plata y plantea la situación de un accidente de tránsito que había ocurrido, qué sé yo qué, y habló, y dijo que un anciano de 50 años. Y Aníbal, que estaba sentado, se quedó mirando, pero al día siguiente vuelve Papo Camacho, y una nota que va rumbo a Río San Juan, vuelve Papo Camacho y vuelve y repite un anciano de 50 años, y hoy que está por ahí el amigo Tommy Durán, nos llama a la redacción, tanto a Augusto como a mí, dice, ven acá, entonces el que tiene 50 es un anciano, y ha llovido mucho, 1991. Entonces, la situación de hoy es que lo que nosotros acompañábamos a nuestros viejos, a nuestros padres, al sepelio de ellos, que eran sus amigos, nuestros amigos de hoy, y que nos vimos, vamos juntos. Ayer murió Abelito, esta misma semana José Heró, y tantos que se nos han ido. Entonces uno pregunta, por edad o la situación de salud que estamos viviendo, en el día de hoy, nosotros hemos querido invitar ya personal, nueva vez, a un hombre que a diario nos da la oportunidad de que con la afección de la glicemia, el azúcar, llámela, otro tipo de afección en su cuerpo, cada día por la mañana esas cápsulas están llegando. Pero Jorge Cabrera, en el día de hoy, yo quise que viniera personal, para que así comenzando este fin de semana, y frente a toda esta lluvia que están cayendo, frente a la situación de salud que estamos viviendo, y esa afección que es la que nos está matando, pueda conversar con nosotros. Así que le damos la bienvenida al doctor Cabrera, que ya de hace algunas semanas, algunos meses ya está de este lado, puertoplateño. Entendió que tenía que quedarse en la capital porque cualquiera no se queda aquí, pero él entendió que también le toca espacio para lo que haya aprendido tras la universidad, lo que haya ejercido allá y sus experiencias, venir a desplazarlo a Puerto Plata. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes, buenos días Puerto Plata. Muchas gracias por la invitación, complacido de estar aquí. Qué bueno, doctor, buenos días. Vamos a hablar de salud, y dentro de salud, en la introducción que hacía el profesor, hablaba de el tema alimentación, prácticamente. El modo de alimentación que estamos llevando nosotros los ciudadanos, y lo que influye mucho en cuestión del tipo de enfermedad. Queda al traste del tipo de alimentación que ahora mismo el ciudadano está percibiendo y que puede producirle cualquier tipo de enfermedad. ¿O por qué se está muriendo la gente? Porque, oiga, uno tiene que morir, doctor. Pero ahora, con toda esa situación, es que se une, como dice Rafael Manas Castro, se une todo. La situación de coger para una clínica, hay gente que se queda agachada, eso que ahora no va, y rompe a medicarse. Y otra es la situación para llegar, y la afección que nos está matando. ¿Qué está pasando, doctor? Bien, fíjese que eso, usted ha dicho varias cosas que son sumamente importantes. Una es el tema alimentación. Fíjese, antiguamente nosotros comíamos lo que producía el campo. Hoy en día, las personas lo que quieren, siempre quieren, son las cosas procesadas. Y eso es una de las cosas que mayormente está provocando situaciones de salud. Un ejemplo de eso, usted sabe,
usted se come, vamos a decir, unos espaguetis con yuca, o sea, 2 carbohidratos, y más atrás se toma un refresco. Entonces ahí tenemos una sobrecarga de azúcar que el cuerpo a veces no puede manejar esa cantidad y va a almacenar una y al tiempo va a detonar con una situación de salud, que puede ser una diabetes, la hipertensión, entre otras cosas que pueden pasar. Sí, nosotros no estamos haciendo una alimentación como debe ser. Antes teníamos, por ejemplo, que usted comía un víver en la mañana. Hoy en día la gente se carga de otras cosas. Y eso está sucediendo con mucha frecuencia. La industria alimentaria mundial tiene entre los aditivos algunas sustancias que lo que hacen es que provocan que usted quiera comer más. Entonces eso también es otra situación. A veces no el tipo de alimento. Influye mucho la situación económica para el tema de la decomposición alimentaria que pueda tener cualquier tipo de persona. Sí, claro que sí, porque imagínense, como decía el profesor, si en una casa hay 5 personas, van a comer lo que puedan comer en ese instante. O sea, no van a balancear muchas veces y muchas veces también sucede que desconocen en qué puede afectarle una cantidad de cosas que la gente ingiere. Por eso yo creo que cada día más debe haber una promoción a que la gente aprenda qué le hace bien y qué le hace mal. O sea, la salud debe ser promocionada con mucha fuerza y más en estos días. Bueno, ciertamente, doctor. Hablamos de la decomposición alimentaria. ¿Qué tipo de enfermedad puede producir lo que es una decomposición alimentaria? En este caso, cuando cualquier persona come comida chatarra. Usted mencionaba el tema de ingerir ambos carbohidratos y hidratos. De igual manera, esta persona que ingiriendo carbohidratos también ingiere lo que es las azúcares. ¿Qué tipo de enfermedad pudiera producir este tipo de composición alimentaria? Fíjese, entre las principales tenemos la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, ¿sí? Una sobrecarga de azúcar, porque el riñón no utiliza directamente la insulina para llegar el azúcar al riñón, sino que la cruza a algunos órganos, como por ejemplo el cerebro, el riñón, los glóbulos rojos, absorben el azúcar sin necesidad de un intermediario como la insulina. Entonces esto va a provocar muchas veces daños en esos órganos que nosotros no imaginamos que estamos agrediéndolo. Por ejemplo, una persona que tiene exceso de carnes rojas todos los días puede tener una enfermedad de riñón que viene lentamente progresando y no se da cuenta. O sea, no solamente el azúcar, hay otras sustancias que también van a crear, por ejemplo, que le suba el ácido úrico, que le va a subir, por ejemplo, la creatinina, que es un compuesto de desecho que se produce de desecho de la creatina muscular y que va a dañar el riñón. Cuando hablamos, doctor, de azúcar o su nombre científico, la diabetes, ¿cuántos tipos de diabetes existen y cuáles son los síntomas que pudieran producir la diabetes en sí? Bueno, diabetes podemos citarla en 4 grupos. La diabetes tipo 1, que aparece especialmente cuando el niño nace o se desarrolla en la niñez, es la más común en niños y es un número de un 5%, vamos a decir, de la población. Tenemos la diabetes tipo 2, la cual se va a generar producto a las, vamos a decir, a las condiciones que ese mismo paciente, que esa misma persona va a tener. Hay veces que los factores hereditarios pueden incidir, pero también el estilo de vida. Tenemos también la diabetes gestacional,
que tiene que ver con la diabetes que se presenta en la embarazada, que a veces no tenía diabetes, pero sí va a desarrollarla durante el embarazo y que va a permanecer, que de hecho ese niño también es proscrito a tener en el futuro una diabetes. Y tenemos también la diabetes de defectos genéticos, la menos estudiada, pero sí entre ellas tenemos la diabetes tipo MODY, que son de un grupo de diabetes que van a aparecer en muchas personas. Bueno, Cuando se habla, doctor, de los 4 tipos de diabetes que usted ha planteado, usted habla con relación a cuando el niño nace. ¿Esa se llama? La diabetes tipo 1. La tipo 1. Esa es la tipo 1. Ajá. Pero esa es una de las áreas, o la diabetes, que más consecuencias deja. Bueno, podríamos decir, quizás no es la que más consecuencias deja, porque es la menor cantidad. Si en un rango, vamos a decir, puede aparecer en un 5 o 10% de la población mundial que aparece en niños al tipo 1. Este tipo de diabetes que solamente sucede que el páncreas de ese niño no produce la insulina. Pero te convierte en adulto y continúa con la diabetes. Exacto. Porque Por ya eso, viene desde niño. por eso le preguntaba que a veces uno distingue, ¿qué tipo de azúcar tú tienes? Dice, el tipo 2, dice, bueno, más o menos. Ay, el tipo 1, por eso que yo le hago la pregunta, que si de ahí es que sale la tipo 1. La tipo 1 es un defecto genético. Sí. Genético. Es desde decir, su Que nacimiento. por ser genético, Ajá. es la que nunca desaparece. no desaparece porque es genético, o sea, ya es el mismo páncreas Sí, sí. que debe producir la sustancia de insulina y en este niño no la produce. Exacto. Por eso es dependiente de insulina toda su vida. Entonces, ¿por qué la distinguen entre 1 y 2? Porque la huemo, esa 1 no hay posibilidad. ¿A qué se viene? ¿A qué se debe eso? No, ya la 1 es una alteración del órgano en sí desde el nacimiento. La 2 es una que se va a producir Que se produce pues, según el tipo de comportamiento del individuo. dependiendo muchas veces el estilo de vida, la misma herencia familiar, que muchas veces esta se hereda de manera multifactorial, o sea, que hay factores que la pueden desencadenar. Ahí es que voy, que esas 2, si esa 2 o la 1 entra en la herencia familiar, La 1 no entra, herencia porque la 1 familiar. llega cuando tú naces. La 1 llega por sí sola, llegó con el nacimiento. En la otra es que es posible que sea hereditaria. Esa, que podemos, ¿verdad?, prevenirla o revertirla en cierto sentido, porque, por ejemplo, yo conozco pacientes, tengo pacientes que ellos se manejan con dieta y ejercicio, y ellos se le hacen controles, pero ellos llevan una vida que es de mucha disciplina, y a veces pueden controlar incluso sin medicamentos. Eso es cuando es la tipo 2, que es tipo posible, ¿verdad? Así ¿Dónde llega la degeneración en ese caso? Ya usted habló que con relación al tipo de comportamiento, uno tiene su azúcar, hace todo tipo de diablura estomacal y comportamiento. Entonces ahí es que viene la degeneración de la misma. Incontrolable. Incontrolable se pone cuando la persona comienza a perder la disciplina. Y una de las cosas que está sucediendo ahora mismo, en estos tiempos, es el sedentarismo. La persona no hace ejercicio, come lo que sea, no hace movimiento. No tiene porque educación alimentaria. no tiene educación alimentaria. Entonces, cuando, vamos a decir, si hay una persona que ya tiene la situación de diabetes, se queda en su casa sentado viendo televisión todo el día, alimentándose de lo que sea, no hay controles, porque él no le está brindando al organismo mecanismos para tener, podemos decir, una guerra con eso que está ingiriendo, que su páncreas produce insulina, pero no la cantidad que necesita, y lo que hace es que la almacena. La energía, o sea, las calorías que usted ingiere, nunca desaparecen, ellas se transforman en otra. Es lo que sucede. Por eso hay personas que dicen, yo hago ejercicio todos los días y no rebajo. Pero ¿qué pasa? Es que no hace ejercicio todos los días. No, yo camino 10 kilómetros diarios. Y el organismo se adapta a esos 10 kilómetros.
Pero cuando va y se pesa, o pesa lo mismo, ¿por qué fue que no bajé? Pero es que debe ser progresivo, debe ser de carga progresiva. Debe ser, si usted ingiere 2.000 calorías, usted debe quemar 2.000 calorías. Si usted quema 1.500, las otras se almacenan. Y en un momento determinado eso va a crear un ambiente que usted pueda desarrollar una elevación de ese azúcar. Doctor, cayendo nueva vez a lo que es la diabetes tipo 1, usted acaba de decir con mucha importancia de que es una diabetes genética, o sea, el niño puede nacer con diabetes sin que sus padres sean diabéticos. Sí, puede suceder, claro que sí. ¿Y a qué se debe eso? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, si me voy un poquito profundo, cuando en la gestación, por ejemplo, que se une el óvulo, el espermatozoide, tenemos cromosomas. Los cromosomas son como unas especies, tienen forma de X, y ellos van a tener ahí unos locus, son unos espacios donde van los genes. Sí. Entonces, un defecto de un gen de eso puede llegar a producir cualquier tipo de enfermedad, entre ellos la diabetes. O sea, por eso hay un defecto genético. Es como los niños que nacieron deformes. Bueno, estos nacieron bien y este vino deforme. Eso pasa con esos cromosomas. Algún defecto de ellos puede llevar a una situación como esa. Doctor, cuando hablamos de la diabetes tipo 2, ¿cuál es la manera ya una persona que tiene conocimiento, que padece de una diabetes tipo 2, de qué manera la otra persona la pudiera prevenir? Ok. Como decía anteriormente, las cosas más importantes, una de las más importantes es el ejercicio físico. Cuando usted hace ejercicio físico, usted va a quemar muchas de esas calorías y se va a almacenar menos azúcar. Lo otro es la dieta, una dieta balanceada. O sea, los azúcares refinados que utilizamos a diario son armas de doble filo. Si encima de eso, ahora mismo la comida chatarra es la más llamativa. Usted se come una pizza, está comiendo harina, está comiendo grasa, pero excesiva. Usted se come vamos a decir, un picapollo, y perdón por lo que, ¿verdad? Porque sí, personas que viven de estos negocios, bueno, no hay una educación en cuanto a eso. O sea, nos comemos esas cosas, más atrás, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una bebida que es dulce, un refresco, un jugo, porque la gente entiende que los jugos son alimenticios y no lo son. En este caso porque son procesados. Hay que comer, no, tienen aún química. siendo el jugo natural, lo que debe tomarse es comerse la fruta. Porque usted para hacer un jugo necesita más de una fruta, o sea, usted tiene una sobrecarga de azúcares. Sí. Entonces, ¿cuál enfermedad pudiera producir también lo que es la misma diabetes? ¿Qué órgano pudiera afectar la propia diabetes? Porque bueno, hay personas que mueren de otro tipo de enfermedad y teniendo diabetes y no necesariamente de la diabetes. Realmente sí lo produjo la diabetes. Una de ellas es la enfermedad renal, es decir, el riñón. Hay una enfermedad llamada nefropatía diabética, que el riñón se dañó por la diabetes, lo llegó a dañar. Entonces ese paciente fácilmente llega a un estado que no orina, va a diálisis porque no produce orina, o sea, está intoxicado por las sustancias propias de la orina. Sí. Y va a fallecer muchas veces por esa condición. Una falla renal le va a producir una anemia porque el riñón produce en una de sus partes una sustancia llamada hemosiderina, pero usted ve que el paciente renal tiene siempre una anemia. También vamos a tener pacientes que tienen pie diabético, Sí. que muchas veces le amputan los pies. Y otro de los órganos que más le afecta es la vista, pero la diabetes también va a afectar el corazón. O sea, las arterias del corazón también son afectadas y por eso usted ve que el diabético puede hacer infarto,
y puede hacer accidente cerebrovascular, producto de que los daños a los vasos sanguíneos van en ese nivel. Entonces, podemos decir también que la diabetes puede afectar lo que es la tiroides. ¿Qué porcentaje puede tener una persona con diabetes de también a afectar lo que es la tiroides? Fíjese, los problemas de tiroides van a aumentar la enfermedad de la diabetes. O sea, no es que la diabetes afecte a la tiroides, sino que la tiroides produce hormonas que pueden ser hiperglicémicas. Entonces, tanto la tiroides como una glándula que tenemos aquí arriba, que se llama glándula hipófisis, son, puede decir, el manejo total de las hormonas del cuerpo. Entonces, ellas son las que comandan todo en el organismo, en cuestión de hormonas. Allá viene, doctor, una pregunta que me hace un buen amigo. Cuando se refiere, gracias José, cuando se refiere a las plantas medicinales en el tratamiento de la diabetes. Entonces él concluye, ¿cuál sería la planta que controla el azúcar en la sangre? La otra pregunta, ¿cuál es el mejor remedio para la diabetes? Ahí está hablando ya de plantas medicinales. Medicinales, o naturales, como se dice. Naturales. Fíjese, hay... Que es, con su perdón, lo que usted observa en las redes sociales, que en la actualidad te llaman, no siga con la pastilla, que yo, mira, coge 2 hojas de guayaba, coge hoja de mango, coge hoja de qué sé yo, que canela, ponle bien. Entonces ahí es que viene la respuesta. Porque como dicen que usted comienza con una pastilla y tiene que seguir con la otra, cambia la que se acabó el juego. Esa es la pregunta. Fíjese, en cuanto a la pregunta del amigo, que muy buena pregunta, por cierto. Fíjese, hay una situación con lo que es la planta medicinal. La planta medicinal, que tiene sus propiedades excelentes, plantas, tenemos incluso la guayaba, como mencionaba el profesor, tenemos el mango y hay otras que la gente utiliza, la canela. En cierto sentido, no le voy a negar que sí pueden llegar a controlar algunos momentos de hiperglicemia, pero no exactamente sean de que el remedio para que usted deje un medicamento, porque los medicamentos están hechos precisamente por grupos para tratar ciertas condiciones en el momento indicado. Por ejemplo, hay medicamentos que lo que hace es que sensibilizan las células para que el azúcar entre, pero hay otras que estimulan el páncreas a producir insulina. Estas plantas, cuando se usan de manera no abusiva, pueden ayudar a mantener un nivel, pero no son el remedio definitivo. Sí pueden ayudar, la canela, el clavo dulce, por ejemplo, esas cosas pueden ayudar, pero no son un tratamiento. No es, uno no pudiera decir que no es recomendable, no es el tratamiento, puede tener lo que es la efectividad. Doctor, ¿cuáles serían los procedimientos para tratar un pie Pero tú sabes que antes diabético? De entrar en el pie diabético, me gustaría reiterar, ¿verdad? Eran 3 preguntas que hizo el amigo, pero me gustaría reiterar. Doctor, fíjese que la pregunta precisamente viene a lo que nosotros planteábamos al principio. La situación de promiscuidad económica. Oiga bien, donde yo me he ido, yo no he hablado de promiscuidad, de la condición en que un diabético, que más de un 60% de personas con diabetes viven en promiscuidad económica, sí, amén de las condiciones también de promiscuidad en su hogar o su desenvolvimiento por la pobreza en sí. Entonces, observe que a usted le toca que le lleven un paciente, usted va al paciente. Cuando uno sale de los establecimientos, uno va al médico, si uno tiene la oportunidad, ahora con Senasa, la gente va y se atiende, y el doctor comienza a decirle, bueno, el doctor te mide, o ustedes miden al paciente. Bueno, este paciente no se le puede dar este medicamento, dice que no lo va a aguantar, porque por caro. Esta pastilla, que es la que más se consume, ¿cómo se llama? La metformina. Metformina, que es la que más se consume. Entonces, la pregunta real en todo esto ahora es, doctor, cuando salen del médico, entonces cuando hablamos de la mortalidad del paciente de azúcar,
que muere, no muere por el azúcar, muere por un infarto, usted habló por la situación renal, por algo se muere. Pero ahora, la situación es cuando salen de ahí, el tipo de tratamiento que ustedes asignan al paciente, con un listado que usted lo ve, lo condenan a muerte. Porque mire, usted no puede comer, ya usted habló ahí, nada de pasta, nada de batata, no coma yuca, no coma zanahoria. Alguien me dijo ayer, dije, ustedes comen la remolacha. Sí, es que tiene diabetes, no puede comer remolacha, y eso no viene de la tierra, no. Entonces, ¿usted no cree, doctor, que en la actualidad la mortalidad que hoy en día está sucediendo en el área específicamente de la diabetes es a consecuencia de esa promiscuidad económica y de las condiciones que se le asignan al médico que no la pueden soportar? Que hay que usted dice, hay que romper a comer lo que aparezca, pero es que se van a morir de hambre entonces. Sí, ¿A qué atribuye entonces todo eso? Si usted cree que en la actualidad la mortalidad por la diabetes es a consecuencia de esa parte, promiscuidad económica y poder sostener una enfermedad como esa. Sí, realmente, mire, eso es muy relativo. Una enfermedad sumamente agresiva, costosa, pero yo creo que aparte de la educación en salud, también la gente necesita educación económica. Me doy. Fíjese por qué se lo digo, ya es algo social. Si salimos a la calle hoy en la tarde, vamos a encontrar que los colmadones están llenos de gente. ¿Y quiénes son los que están ahí? Son los pobres. Sí. Si vamos a una banca de pelota, encontramos mucha gente jugando. Son los pobres. Si vamos, por ejemplo, vamos a decir, a cualquier actividad, bueno, banca de lotería, quienes están jugando son los pobres. Muchas veces esa pobreza a veces es la falta de estímulo. Yo creo que desde el Estado debe crearse mecanismos tanto educativos para la gente como de salud. Educativo de manera como hicieron países como Chile, que crean educación económica y educación en salud. Los países organizados tienen menos problemas de diabetes, de cáncer. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de educación. Fíjese que Japón, por ejemplo, es un país sumamente disciplinado en todos los sentidos, y sus problemas de salud pues se van a reflejar de una manera mínima en esas cosas. Entonces yo creo que eso es algo relativo. Claro está, hay personas que no tienen nada y van a comer lo que encuentren. Bueno, deben crearse programas especiales para esas condiciones. De hecho, partiendo desde la misma seguridad social, que debe ser revisada, siempre hemos dicho, donde se cubra un poco más ese catálogo que se pone. Pesado. Que hay momentos, porque usted hablaba de la metformina, pero hay otros medicamentos que a veces el paciente, por ejemplo, un paciente con problema renal, un problema hepático, no puede usar metformina, hay que ponerle otra cosa. Sí. Entonces, hay que hacerlo, y es la salud de la persona. Doctor, Es decir, doctor, que la persona, la metformina es como si fuera la aspirina, va más rápido. como si fuera Pero la misma no prevé la situación, podría conllevar un problema renal. No, fíjese que sí, hay condiciones en que no puede administrarse. Que el medicamento no le da. No puede utilizarlo un paciente que tenga un problema del hígado. O que tenga un problema a nivel del riñón. Entonces hay que administrarle otra cosa. Pero puede ser un antibiótico, uno de esos, que no sea ese. Que no sea ese. Que a veces. Ahí es que viene el costo. Identificar eso. Lo que en países como México se ha optado muchas veces, que de inicio, en vez de metformina, que es el medicamento de primera elección, muchas veces le ponen insulina, directo. Y realmente es lo que le está faltando, claro, se va a poner, y le ha dado resultado. Pero al paciente también hay que educarlo todavía, porque cuando le hablan de insulina, ven murió. Ya se va a morir. Cuando no le meten insulina, murió. Y realmente no es así. Y lo bueno es que yo mismo se y lo tiren. Sí, fíjese, la insulina es como el vehículo que le falta gasolina. Velo ahí. Le ponen insulina, pues el paciente
crea una actitud a nivel corporal que va a revertir muchas cosas, pero la gente le tiene miedo por falta de orientación. De orientación, claro. Doctor, hablábamos... Ahí entramos al pie diabético. Sí, hablábamos de cuáles serían el manejar lo que es un paciente con pie diabético. ¿Cómo se produce? Fíjese, lo primero, que eso que usted me dice, es evitar los riesgos de pie diabético, que eso también es una educación que no hay en la población. El pie diabético es cualquier lesión en el diabético, en los pies, que va a crear una condición, podemos decir, de infección, de deterioro progresivo, que si no se tratan a tiempo, pues el paciente termina en amputación. Lo primero en estos casos es crear las condiciones para no producirlo. Por ejemplo, el cortarse las uñas, no, el diabético no puede cortarse las uñas él mismo. Debe cortarse a una persona que vea lo que está haciendo, porque a veces él puede tener alguna situación visual y parece una pequeña heridita. Sí. Por ahí, por esa heridita, porque ya vienen los problemas vasculares que tiene, entonces ya comienza a entrar una bacteria, por decir algo, una bacteria, esa bacteria se disemina. Los antibióticos que le ponemos muchas veces no llegan por el mismo problema vascular y la elevación del azúcar. Entonces, primero hay que controlar el azúcar conjuntamente con la cura del pie. Eso tiene grados, grado 1, grado 2. Cuando el grado 1 y grado 2 lo tratamos de manera clínica. Cuando pasa a grado 3, que tiene una infección profunda, ya lo mandamos al cirujano, porque el cirujano va a revascularizar ese pie. O sea, si el vaso sanguíneo está dañado, le va a buscar una vía de un vaso sanguíneo que le lleve sangre a ese dedo. Por ejemplo, la parte más distal, la parte más distante, no van a tener sangre suficiente, y por eso usted ve que se pone negro, Sí. y que muchas veces se caen solos. Entonces, El cirujano le hace como especie de un levantamiento de tejidos. si el cirujano va a tratar el tejido conjuntamente con la infección y le va a revascularizar, o sea, le va a hacer un vaso sanguíneo nuevo que llegue a la zona donde está afectada. Eso cuando se trata a tiempo. ¿Qué tenemos? Bueno, que la persona comienza a ponerse los remedios que conocemos, los caseros, y cuando llega entonces donde el médico, Ya es tarde. sí, muchas veces tarde. Y estirparle un dedo. Ya en ese momento que llega con la firme esperanza de que no continúe. Sí, se estirpa, se le hace la amputación, a veces distal, o sea, del dedo, a veces en el medio del pie. Todo va a depender, y cada amputación va a determinar el grado de riesgo que va a tener ese paciente a futuro. A partir de ahora. Sí. a partir Doctor, nosotros lo que esperamos, ¿verdad?, es que este tipo de orientación llegue. Concluyo con una pregunta. Doctor, en la actualidad la mortalidad por diversas enfermedades han crecido suficiente. Ahora mismo lo que está sucediendo son, como yo le digo a los muchachos, ¿qué murió fulano? Es un golpe en el corazón, para decir que fue un infarto. Pero también, cuando ya tú investigas, dices, bueno, y fulano que le dio un infarto, pero tenía diabetes. En la actualidad, la mortalidad entre las enfermedades, la diabetes está en uno de los lugares más importantes. Sí, está en uno de los lugares más importantes porque la prevalencia es que al 2035 decían que iba a haber 780 millones de diabéticos. Sin embargo, 780 millones de diabéticos en el mundo. Ay, mi madre. Lamentablemente, esa cifra está llegando antes de esa fecha. Ya. Y es porque hay mucho desorden. Sí. Tenemos la mala alimentación, la falta de ejercicio, decía el profesor, la promiscuidad, pero la promiscuidad alimentaria es una de ellas. Y tenemos también muchos vicios. Los fumadores tienen mucho más riesgo, tanto de infarto, ¿verdad?, como decía, Sí. como de ACV, de accidente cerebrovascular. Sí. El fumador tiene más riesgo de cáncer, más riesgo de todo. Entonces, fíjese que ahora
aparte del cigarrillo y del cigarro que conocíamos antes, Sí. tenemos la juca, tenemos el vapor, El cigarrillo electrónico. sí, son sustancias que ustedes desconocen qué son. Porque Parece que realmente- usan otro tipo de sustancias. Sí, usan sustancias, Pero ligada con otro tipo de químicos también. sí, con muchos químicos. Ayer en el caso de la juca. Usted me escuchó esta mañana cuando nosotros planteábamos la situación de un estudio que yo vi anoche a través de una persona entendida, que hablaba que una de las consecuencias mayores ahora mismo lo está provocando también el tipo de juca, porque parecen chimeneas y que esos humos, más que de que preverlo para que no sigan fumando, le está trayendo consecuencias hacia la parte que corresponde a los pulmones y que eso está provocando también la continuidad de gente, de personas fallecidas. Sí, realmente están, y ahora mismo son jóvenes. Entonces la gente dice, no se da cuenta que el joven está fumando juca o que está fumando vapor todo el día y dice, no, eso fue la vacuna. O sea, hay que buscar un culpable, pero no regulamos eso. Especialmente en los asmáticos, la juca, el vapor, el cigarrillo electrónico, ha creado muchas condiciones que han llevado a la muerte a muchos jóvenes. O que lo han dejado dependiente de un oxígeno. Y eso no se, ahora mismo ustedes no se promociona que está pasando eso. Sí. O sea, es un lujo salir en una foto de Facebook fumando juca. No de daño que provocó. O tirando humo con vapor. O tirando Ay, humo. adiós, doctor, tiene cara como cuando si a usted le colocaran un cilindro de oxígeno, como Sí. le hacen, mandándole fuerza a los pulmones para que pueda sobrevivir. Casi se parece igualito. Igual. Igual una situación. Bueno, llamo la mortalidad, doctor. La mortalidad entonces supera la parte de la diabetes. La mortalidad es, vamos a decir que es multifactorial. En este caso, la diabetes en sí puede provocar muerte por un asunto de que no se controló en el momento determinado y lleva entonces a daños a otros órganos como el corazón y la persona fallece. En la actualidad, estadísticamente, más o menos, ¿cómo usted la maneja en cuanto a la mortalidad? Bueno, la mortalidad estaría en un 13.5% ahora mismo. Tenemos una llamada. Vamos a darle paso a esta llamada. Buenos días. Buen día. Sí. Buenos días, Lozano. Eso lo preguntarle al doctor cuando el individuo siente la planta de los pies dormida, pero no lo tiene negro. Gracias. Eso viene de aquellos calambres que se le duermen los pies y que los dedos uno no lo siente, más o menos, doctor. Sí. Eso que pregunta el profesor por ahí se llama neuropatía diabética. Es decir, esa es una situación donde los nervios comienzan a sufrir los daños de la diabetes. Entonces tenemos que el pie se le aduerme o que la sábana en la noche se arropa y le molesta tanto en los pies que Sí. siente que se le queman. Y son situaciones que son tratables a tiempo, hay que tratarlas. Porque hay también neuropatías que llevan a dolor intenso en los pies. ¿Qué hace en este tipo de situación? En este tipo de situación, lo que realmente hay que determinar Hay es que ir al la médico. neuropatía, tiene que ir al médico. Médico. Ok. Doctor, ¿pudiera existir para este tipo existe o pudiera existir para este tipo de enfermedad lo que es la medicina alternativa? La medicina alternativa es bastante preventiva, es muy buena cuando se utiliza de manera responsable. O sea, hay mucha medicina alternativa que es de calidad y no podemos negar que sí existe buena calidad. Pero el problema es cuando la gente comience a automedicarse por sí mismo, porque estos dicen que es natural. Que se sepa, todo lo natural cuando entra al organismo se convierte en químico. O sea, ya no es natural. Aún usted se lo toma como natural, es químico al final, porque eso se va transformando en el organismo. Bien. Para localizar al doctor, ¿dónde ubicarlo? Teléfono y cosas. Recuerden que me sí. pase el video donde esté el anuncio de él también. Pueden ubicarme en el Centro Habitat Corazón, en la calle Amapola, casi esquina 26 de agosto, consultorio número 20, doctor Cabrera. Y el teléfono es 829-284-50.
Cualquier orientación, cualquier seguimiento, estamos siempre abiertos para todo el mundo. Bueno, doctor, vamos a dejarle mensaje a los que coman sano. Mire, doctor, como usted está en situación ahora, Sí, fíjese que yo es lo que aparezca. ¿Usted oye? Como decía la abuela mía, todos estos granos de maíz. Sí. Adelante, doctor. Sí, yo siempre trato de que los pacientes que estén conmigo hacer una dieta acorde con lo que ellos realmente comen y que no le haga daño, porque realmente hay que entender que hay situaciones, hay condiciones de salud, pero hay condiciones económicas que a veces no permiten. Por eso tratamos de hacerle algo que vaya acorde con ellos. Bien, señores, de esta manera hemos escuchado un fin de semana tranquilo, como ustedes saben, y que con estos fines de semana uno se sienta, y yo estoy seguro que la totalidad de quienes nos han seguido hasta ahora recibieron el instructivo que quizás tengan que ir al médico y allá decirle, me está pasando esto, y es que el azúcar, y qué sé yo qué, que si mata. Bueno, ahora nosotros lo quisimos hacer, que periódicamente lo hemos hecho. Cuando vino a Puerto Plata el doctor Cabrera, tuvimos la oportunidad a través de Robin, medio pariente, de que él viniera al programa, porque fue un puertoplateño que se desgaritó hace 20 años de Puerto Plata. Tanto así que cuando estoy conversando con él, yo le pregunto, ¿y de dónde viene el doctor? Dice, de la mano suya, porque fue un alumno nuestro en la parte de baja de la ciudad, y es un médico que sabe de las entrañas del trabajo y de su preparación. No que estuvo en Santo Domingo, está en Santo Domingo y comparte la responsabilidad, porque nadie viene a dar una culminación final, y que porque tiene su paciente también allá, pero de todas maneras está dedicando el tiempo para que nosotros tengamos la oportunidad también de utilizar no solamente la sabiduría, sino los conocimientos que pueda tener en el área médica. Así que muchísimas gracias.